gracias por este tiempo y gracias por la oportunidad de reunirnos a estudiar tu palabra. No solo somos hermanos, también somos amigos. Y en medio de esta amistad, a estudiar tu palabra para edificar nuestras vidas, nuestro corazón, es un privilegio. Bendícenos con tu palabra en este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Empezamos compartiendo pantalla. Esto es lo que hemos empezado a estudiar la semana pasada. Estamos hablando de Jesús como el Mesías. Hemos hablado acerca de la importancia para el pueblo judío de saber que el Mesías había llegado. El mismo Jesús lo dijo de sus propias palabras, con su propia boca, cuando le preguntaron, cuando la mujer samaritana le preguntó, le dijo, ¿eres tú el Mesías? Y él contestó, yo soy, ¿no? Cuando los sacerdotes que lo iban a crucificar dijeron, le preguntaron si él era el Hijo de Dios, el enviado de Dios, el Mesías, y Jesús contestó, tú lo dices, yo soy, ¿verdad? Y en varias oportunidades Jesús no lo negó. Entonces, hemos empezado a estudiar 12 pruebas que implican, que enseñan, que nos demuestran que Jesús era verdaderamente el Mesías y que era el único enviado de Dios. Ahora, ¿por qué estas pruebas? Y es muy simple. A través de la historia, el Mesías estaba siendo esperado por el pueblo judío. Por más de 1000 años esperaban la llegada del Mesías. Las primeras profecías aparecen a los 6000 años antes de Cristo. 6000 años antes de Cristo ya empieza la primera profecía, ¿no? Y entonces los judíos esperaban al Mesías y era importante que tuviese pruebas indubitables. ¿Qué significa la palabra indubitable? Que no tienen lugar a dudas. Indicadores indubitables, indicadores que sin lugar a dudas demostraban que Jesús era el Mesías que el pueblo judío estaba esperando. También decíamos que a través de los años, muchas personas se las quisieron dar del Mesías. Muchos falsos maestros aparecieron en el pueblo judío llamándose a sí mismos el Mesías. Y debido a eso, era importante que Dios nos dejara indicadores indubitables. Y esa frase es importante. Indicadores indubitables que nos enseñaran quién era realmente el verdadero Mesías esperado para no ser engañados, ¿no? Tomamos como ejemplo, imagínense que yo hago un viaje a Colombia, ¿no? Entonces voy a ir a Colombia y Hugo y Janet, Liliana, que son colombianos, preparan que las personas familiares, amigos, me vayan a recoger al aeropuerto. Entonces ellos les darían indicaciones que fueran tan claras que no pudiese haber confusión alguna. Es decir, indicadores para que cuando la gente me vea saliendo en el aeropuerto pudiesen reconocerme, ¿no? Estos son indicadores que tenemos en la palabra de Dios, 12 pruebas, 12 indicadores que nos muestran y nos demuestran que Jesús era el Mesías esperado. La semana pasada hemos estudiado el primero, profecías. Ya les he dicho que al final del curso, dentro de unas semanas, cuando estemos tocando uno de los últimos puntos, vamos a ahondar muchísimo más en estas profecías escritas
antes de que Cristo naciese, profecías que vienen, como les he dicho, desde 6.000, 7.000 años hasta 600 años antes de Cristo, más de 300 profecías que están escritas en la Biblia para indicarnos la llegada del Mesías con datos exactos, dónde iba a llegar, cómo se iba a llamar, y profecías tan exactas, ¿no? Como decir, por ejemplo, que Belén iba a ser la ciudad donde iba a nacer, que iba a entrar sentado en un pollino a Jerusalén, bueno, etcétera, etcétera, que ya lo hemos visto la semana pasada. Profecías exactas. Recuerden ustedes algo que es importante. Muchos dicen que esas profecías fueron escritas después de que Jesús naciera. Algunos, tratando de negar la realidad bíblica, dicen que las profecías fueron escritas después para encajar con el nacimiento de Cristo. Pero, por ejemplo, la profecía de Miqueas, capítulo 5, versículo 2. Miqueas 5, 2, que lo leímos la semana pasada. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. La profecía del nacimiento de Jesús en Belén fue escrita por el profeta Miqueas. El profeta Miqueas vivió cerca de 700 años antes de Cristo. Para demostrarles, voy a dejar de compartir, eh, para demostrarles, ahí está. Eh, Algunos de ustedes deben haber escuchado acerca de las cuevas del Qumran. Las cuevas del Qumran son una zona desértica de Jerusalén, donde un pastor de ovejas, pastor de cabras en realidad, llevaba a sus cabras y vio que una de sus cabras se subía por la ladera de un acantilado. No era un lugar fácilmente accesible. Este pastor de cabras vio que su oveja subía, pero luego la oveja desapareció. Entonces él comenzó a tirar piedras para que la oveja saliera, y como la oveja no salía, entonces sube por la ladera de ese acantilado y se encuentra con una cueva. La zona se llama Qumran, y de ahí viene el nombre de las cuevas de Qumran, donde encontraron manuscritos del Antiguo Testamento sellados con cerca de 200 y 300 años antes de que Cristo naciera. Esos manuscritos, escritos muchos de ellos en pieles, incluían casi todos los libros del Antiguo Testamento, incluían al profeta Isaías, incluían libros de los Salmos, incluían libros de los Proverbios, incluían libro de Miqueas. Entonces encontraron escritos los profetas, el profeta Miqueas, que habían escondido en esas cuevas, hacía 200 años que habían escondido en esas cuevas todos estos manuscritos del Antiguo Testamento, y entre esos manuscritos estaba el profeta Miqueas, donde se afirmaba que Jesús iba a nacer en Belén. ¿Por qué se mantuvieron esos manuscritos? Debido a la sequedad de la zona. Y los historiadores piensan que debido a la persecución que sufrieron los judíos en esa época, 200 años antes de Cristo, algunos sacerdotes escondieron los manuscritos del Antiguo Testamento, los escondieron en estas cuevas.
Fue un descubrimiento arqueológico, ustedes pueden googlearlo en el internet, se llama las cuevas de Qumran, y ahí les van a mostrar la arqueología que encontraron estos manuscritos del Antiguo Testamento y entre ellos se encontraron al profeta Miqueas, donde anunciaba que Jesús iba a nacer en Belén. Por eso toda esa gente mentirosa que dicen que los libros del Antiguo Testamento fueron escritos después que Cristo nació, que las profecías fueron escritas después que Cristo nació, solamente para hacerlo coincidir, quedan entonces en ridículo, porque se demostró que esos libros con las profecías ya estaban escritos muchísimos años antes de que Cristo naciera. La segunda cosa que vimos, la primera fue las profecías, la segunda cosa que vimos era Juan el Bautista. Le dijimos que el nacimiento de Juan el Bautista fue un nacimiento milagroso, un padre mayor de edad, una mujer mayor de edad y además estéril, un ángel que se les aparece y les anuncia que Juan el Bautista, el hijo que van a engendrar, va a nacer con un propósito específico, que es anunciar el camino del Señor. Cuando Juan el Bautista nace, cumple a cabalidad su misión y lo hace inclusive muy fuerte, acusando a los fariseos, a los sacerdotes, acusándolos de hipócritas, serpientes, víboras, les llama, porque ellos se acercaban a Juan el Bautista, pero no con un buen corazón. Entonces Juan el Bautista, que viene con la misión específica de parte de Dios, con revelación sobrenatural de una misión que se le ha entregado, a la hora en que lo vea Jesús, lo señala y dice delante de todo el mundo, este es el Cordero de Dios. También agarra y añade, ¿no? Viene detrás de mí alguien que es más poderoso que yo, porque ya existía antes que yo. Y cuando lo ve a Jesús, le dice a sus discípulos y a la gente, les dice, ese que venía después de mí está presente. Este es el Cordero de Dios. Entonces Juan el Bautista lo señala delante de todo el mundo. La tercera cosa que vimos la semana pasada fue los apóstoles, los que vivieron junto a Jesús, los que vieron los milagros que él hacía, los que lo conocieron de cerca porque vivían y comían juntos y lo acompañaban todo el tiempo. Los apóstoles, cuando les preguntan, le preguntan a Pedro y Pedro le dice, tú eres el Cristo. Lo he dicho la semana pasada. Cristo es un término griego, que es en el hebreo es Mesías, el Mesías, ¿no? Entonces, la misma palabra Mesías significa Cristo. Entonces, cuando Pedro dice, tú eres el Cristo, está diciendo, tú eres el Mesías. El apóstol Juan repite, dice que él es el Cristo. Pablo dice, demostraba a los judíos que Jesús era el Cristo. Se la pasaba demostrando que Jesús era el Cristo. Vamos al cuarto punto. Vamos a ver si podemos terminar esta semana con los 12 puntos. El cuarto punto, Dios mismo lo dice. Quiero que leamos esta porción. Voy a pedirle por favor a Chiqui que lea Mateo capítulo 3, versículos 13 al 17. Mateo 3, versículos 13 al 17. Ok. Entonces Jesús vino a Galilea, a Juan. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús les respondió,
Deja ahora, porque así viene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después, no, pensé que se había ido. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mi vida, por favor, lee Mateo 17, del 1 al 5. Ya, del 1 al 5. Dice, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Dos eventos diferentes. Cuando Jesús empieza su ministerio, va para ser bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán. Cuando Jesús se llega donde Juan el Bautista le dice: tú tienes que bautizarme a mí, yo no puedo bautizarte a ti. Pero Jesús le dice: no, deja que cumplamos toda justicia. Cuando Juan el Bautista lo bautiza a Jesús en el Jordán, dice el texto literalmente que después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Delante de toda esa gente, Juan el Bautista no estaba solo. Juan el Bautista tenía multitudes que lo acompañaban. Los testigos de este evento, toda esa gente, incluyendo fariseos, incluyendo los mismos discípulos de Juan el Bautista, fueron testigos de este evento. Cuando Dios en persona habla desde los cielos y dice: este es mi Hijo amado, el que ustedes están viendo ahorita, este es mi Hijo amado. Para mí esta es una escena como si hubiese un cartel luminoso, ¿no? Un cartel de esos que ponen en las calles para señalar un bar, una tienda, una oferta, un cartel que se prende y se apaga. Este es mi Hijo amado, Dios mismo hablando desde el cielo. No hay ninguna historia en ninguna de las religiones que conocemos donde haya un evento como este. Dios no habló desde el cielo para decir algo sobre Buda o sobre Mahoma, no habló o sea, solamente este evento ha ocurrido en la vida de Jesús. Aparece, y como es esta voz desde el cielo, como un estruendo, gritándole al mundo entero: este es mi Hijo amado. Si no fuera así, sería una mentira. Lo interesante es que si esto no hubiese ocurrido, entonces la gente habría dicho a la hora en que se escribieron los evangelios que esto fue una mentira, que fue un invento, que no había testigos. Pero la gente testificó, que los que estuvieron presentes escucharon esta voz en el cielo diciendo:
este es mi hijo amado. Esto es importantísimo. Este evento se repite una segunda vez en el monte de la transfiguración. Cuando Jesús sube al monte de la transfiguración con Pedro, con Jacobo y con Juan. Suben al monte de la transfiguración, ven cómo Jesús se transfigura delante de ellos, su rostro resplandece como el sol, sus vestidos se volvieron blancos como la luz, y entonces aparecen dos personajes, Moisés y Elías. Moisés, la historia cuenta que murió, aunque nadie conoce dónde estaba su tumba, y Elías fue llevado a los cielos en carro de fuego, dice el texto. Entonces se le aparecen Moisés y Elías hablando con Jesús. Pedro, en ese momento, entra en shock, ¿no? Porque claro, imagínense, están viendo a dos hombres que se supone que han desaparecido, han fallecido siglos atrás, y los están viendo delante, hablando con Jesús. Y entonces Pedro se le ocurre una locura, ¿no? Dice, ¿quieres que hagamos acá 3 enramadas? O sea, utilizaban unas ramas y construían como unas tienditas de ramas para poder pasar la noche. ¿Mm? Entonces le dicen, Jesús, ¿quieres que hagamos 3 enramadas? Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras dice que él aún hablaba, una nube de luz los cubrió y de esa nube sale nuevamente por segunda vez la voz de Dios en el cielo diciendo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Si Pedro, Jacobo y Juan no hubiesen visto esta escena, primero, no la habrían escrito en sus evangelios, porque Marcos, que es el evangelio que Pedro le dictó a Marcos, lo registra, luego Juan lo registra y Mateo lo cuenta, y entonces, si no hubiese sido cierto, pregunta uno, ¿por qué lo escribieron en el evangelio? Y en segundo lugar, ¿por qué murieron por esto si no era verdad? Pedro murió crucificado de cabeza proclamando que Jesús era el Señor y el Cristo. A Pedro lo torturaron y lo mataron. Y lo mataron por su fe en Cristo. Solo un tonto muere por una mentira. Y Pedro, diciendo que él fue testigo presencial de todas estas cosas, que bastaba con que Pedro dijera, no, 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 está bien ya, el emperador, César es el emperador, César es el Señor. Pedro murió diciendo, César es el emperador romano, pero Jesús es el Señor del cielo. Y por esa razón, Pedro es crucificado, pero él mismo dice que él no es digno de morir como Cristo, que pide por favor que lo crucifiquen de cabeza. Y así fue que Pedro murió crucificado de cabeza al lado de su esposa, al lado de su esposa. Y lo interesante es que cuentan los historiadores que Pedro le dijo a su esposa, amada, solo espera un momento y lo veremos en gloria. Y Pedro, que da testimonio de que él fue testigo de este evento, muere por eso. Si hubiera sido mentira, no hubiera muerto por eso. ¿No es cierto? Y lo mismo pasó con el apóstol Juan, que fue perseguido. Ustedes saben que a Juan lo metieron en una olla con aceite hirviendo
Y al ver que no se quemaba, la gente le dio tanto miedo que lo sacaron y lo desterraron a la isla de Patmos para morir de inanición, sin agua y sin comida. Y es en la isla de Patmos donde Juan el Bautista, Juan el Apóstol va a escribir el Apocalipsis. Pero después de la isla de Patmos, Juan regresa. Juan fue perseguido. Juan es el único apóstol que murió de viejo. Todos los demás fueron asesinados. Todos los apóstoles fueron asesinados, incluyendo el último que apareció tiempo después, que fue Pablo, que también fue decapitado por Nerón. Todos ellos murieron proclamando que habían sido testigos de que Jesús era el Cristo. Así que esta es la cuarta prueba de que Jesús era el Mesías, el único ante el cual Dios mismo habló desde los cielos, con cientos de testigos que dieron testimonio de este evento. Este es mi Hijo amado. Vamos al quinto punto. Quinto punto. Los ángeles y las manifestaciones. Ángeles y manifestaciones. Ya hemos leído la semana pasada, hemos leído cómo fue el anunciamiento de Juan el Bautista, cómo el ángel se le aparece a su padre y le anuncia la llegada de Juan el Bautista, que iban a concebir. Pero hay más. Es uno de los eventos más llenos de manifestaciones sobrenaturales, la llegada de Jesucristo. Ángeles y manifestaciones. Vamos a leer Lucas capítulo 1, versículo 26 al 28. Voy a pedirle a Mario que por favor lo lea. Lucas 1, 26 al 28. Bien. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. El único testigo de este evento fue la propia María. María, la madre del Señor, es la que experimenta este evento. Se le aparece el ángel y le anuncia el nacimiento del Mesías por medio de su vientre. Si esto no hubiera sido cierto, ¿por qué María habría de inventar algo así? Pero no solamente se le aparece a María. Todos sabemos que también se le apareció a José. Cuando José se entera de que María está embarazada y que él no había tenido relaciones con ella, entonces obviamente dice, esto no puede ser posible. Ella no puede estar embarazada a menos que haya estado con otro hombre. Y un ángel se le aparece a José en sueños y le dice que lo que está engendrado en ella del Espíritu Santo es. José y María contaron estas historias. Mateo las plasma en su evangelio. Lucas las plasma en su evangelio porque José y María habían contado este evento. Entonces ahí tenemos ya dos veces ángeles, más el de Juan el Bautista, una tercera manifestación de ángeles. Hay una cuarta, y aquí hay muchos más testigos que dieron testimonio de ello. Lucas capítulo 2, versículos 8 al 11. Jessica, por favor, léelo.
Lucas capítulo 2, versículos 8 al 11. Ok. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esta, Esto, ahí nomás. ok, Esta es la sí. cuarta manifestación de ángeles. Cuarta manifestación de ángeles y con toda esta gente que daba testimonio de estas apariciones, ¿no? En este caso, los pastores. Lo interesante en este caso, el versículo 11, que dice: os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Hay tres títulos que el ángel asigna a Jesús. Tres títulos. Primero, Salvador. ¿Por qué? ¿Por qué Salvador? Ya eso lo vamos a ver más adelante. El título de Salvador, porque nos salva de nuestros pecados y nos salva de la condenación. Salvador. El segundo título que aparece es Cristo, que es el término griego para Mesías. El mismo ángel está llamando a Jesús el Mesías, el Cristo. Y en tercer Cristo no es lugar, ungido, ¿ah? pero Cristo no significa ungido. Sí, la palabra Cristo significa ungido, correcto. El significado significa ungido. Pero lo que estoy diciendo es que el Mesías, el término Mesías también significa ungido. Okay. ¿Ya? Y el tercer título que el ángel le asigna a Jesús es de Señor. Os ha nacido un Salvador, un Cristo, un Señor. Y hemos hablado de eso en otras oportunidades. Jesucristo viene para ser Señor de nuestras vidas. Entonces, cuatro manifestaciones de ángeles que muestran que Jesús era único. ¿Por qué tanto movimiento angelical? ¿Por qué tantos ángeles que no han aparecido en el Antiguo Testamento por ningún lado? ¿No? Entonces, tenemos las manifestaciones de ángeles, pero aparte de eso, hay otro tipo de manifestaciones. En Lucas capítulo 2, versículo 21 al 32. Hugo, por favor, léelo. Lucas capítulo 2, versículo 21 al 32. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ello, y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y les había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor,
despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. La costumbre judía era presentar a los hijos a los 8 días de recién nacidos para circuncidarlos en el templo. El texto nos dice, versículo 24, para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Y esto correspondía a la gente muy pobre. Entonces, José y María eran muy pobres, aparte que eran muy jóvenes. Ya les he mencionado que es muy probable que María tuviese 14 años de edad y José probablemente entre 17 y 18 años de edad. O sea, un chico de 18 años con una chica de 14, y entonces ocurre con ellos jovencitos, ¿no? Ellos no tenían dinero para pagar, y entonces ellos solamente pueden ofrecer un par de tórtolas, 2 tortolitas o 2 palominos, dos aves pequeñitas. Pero había en el templo un señor llamado Simeón, y el texto dice que este hombre era justo, piadoso, esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. Era un hombre de Dios que estaba en contacto con Dios por medio del Espíritu Santo. Y dice el versículo 26 que le había sido revelado por el Espíritu que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor, justamente el término que mencionó mi esposa, el ungido, el Cristo, el Mesías. Le había sido revelado que no moriría antes de verlo. Y fue movido, es el Espíritu Santo, lo mueve y lo lleva al templo. Y entonces el texto dice, cuando los padres de Jesús lo trajeron al templo para hacer con él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos, bendijo a Dios y dijo, Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. ¿Qué tal escena, no? ¿Qué tal escena? Y Simeón se despide de la vida con una frase que ojalá todos nosotros podamos decir al momento en que estemos falleciendo, podamos decir, Señor, despide a tu siervo en paz. Y si no puedo decirlo yo, voy a pedir que mis hijos o mi esposa digan esa frase. Señor, despide a tu siervo en paz. Y Simeón lo dice, ¿no? Señor, ahora sí puedes despedir a tu siervo en paz, porque mis ojos han visto tu salvación. Así que Simeón también da testimonio de que Jesús era el Mesías. Hay una persona más, Ana, la profetisa. Voy a pedir que Carlos Guerrero lea Lucas capítulo 2, versículos 36 al 38. Lucas capítulo 2, versículos 36 al 38. Ok, dice, estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Ya era viuda, hacía 84 años, y no se apartaba del templo sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora,
daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. O sea que había una profetisa ahí en el templo y ella, al ver lo que ocurre con Jesús, también es movida por el Espíritu, ¿no es cierto? Era una mujer entregada al servicio de Dios. La pobre había sido virgen y se casó y vivió 7 años con su marido y luego enviudó. Y de ahí 84 años de viuda. 84 años de viuda sin conocer varón, ¿no? Entonces, ahí tienen un gran ejemplo a seguir. Shari, Silvia, todos ustedes pueden mantenerse ahí 84 años. Todavía les queda un poquito de tiempo. Y entonces dice Nunca que es tarde. ella servía, pero para que aprendan, pues, dice, servía al Señor de noche y de día con ayunos y oraciones. Estaba ahí metida. Versículo 38. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba a todos del niño, a todos los que esperaban la redención. ¿Qué quiere decir? Que ella estaba diciendo que Jesús era el Redentor. Entonces, volvemos al punto. Profecías cumplidas. Juan el Bautista, los apóstoles. Dios mismo lo dice desde el cielo. Y ahora hemos visto las manifestaciones y los ángeles que se aparecen. Ángeles por todos lados aparecen. A Juan el Bautista, a María, a José, a los pastores. Y ahora vemos en el templo, la gente que servía en el templo, que Dios también les hablaba por medio del Espíritu Santo, mostrándoles que Jesús era el Mesías. El sexto indicador indubitable, la sexta prueba sin lugar a dudas, la aparición de una estrella en el cielo. Vamos a leer esa porción. Miguel, ¿puedes leer? No se te escucha. No se te escucha. Hola, Jar, buenas tardes, buenas noches o buenas tardes. Ya. No puedo porque estoy en la calle, estoy en Miraflores, no puedo. Ok, bueno, Sorry. Me ganó el tiempo. ya. Fiore, léelo tú. Mateo 2, del 1 al 2. 2, del 1 al 2. Ya. ¿Has puesto el micro? Sí. Ahí. Jesús nació en Belén de Judea en los tiempos del rey Herodes. En aquel tiempo, unos sabios que venían desde el oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarlo. Correcto. Todos sabemos que los que nosotros conocemos como los 3 reyes magos no eran 3, no eran reyes y no eran magos. Ese cuento viene de un cuadro de un pintor italiano donde pinta la escena cuando estos sabios de Oriente llegan para adorar a Jesús y él en su cuadro escribe los nombres de Melchor, Gaspar y Baltasar. Y de ahí se convierte la historia de los sabios de Oriente, se convierten en los 3 reyes magos y lo relacionan con el oro, el incienso y la mirra que trajeron como presentes. Pero la verdad es que no eran un grupo de 3, probablemente eran 12, eran una caravana que venían acompañados de sus propios soldados para protegerlos de los robos en el camino. Entonces era una caravana, probablemente eran más o menos unos 12. El término son más sabios. La palabra magoi, que aparece en el original, se traduce como astrónomos, sabios, estudiosos,
astrónomos. Recordemos que en esa época los sabios no tenían tantas especializaciones como hoy en día. Es decir, los sabios sabían de todo. Los sabios eran médicos, los sabios estudiaban las estrellas, los sabios eran gente que estaba metida en todas las investigaciones científicas. Esto ha sido así hasta hace un par de siglos atrás. Recuerden que los mejores químicos, muchos de los químicos que descubrieron bacterias, enfermedades y todo esto, eran sacerdotes que estudiaban la medicina, que estudiaban la química, la biología. En el caso de estos eran sabios que estudiaban probablemente la medicina y las leyes naturales, pero también eran astrónomos que observaban las estrellas, el movimiento de las constelaciones. Y vienen de Oriente. Entonces, en lugar de hablar de los 3 reyes magos, deberíamos hablar de los sabios de Oriente, porque no sabemos el número exacto. Los sabios de Oriente. Estos hombres, a la hora de ver el cielo, notan que aparece una estrella extraña, una estrella en el firmamento que no era normal. Todos los astrónomos conocen el cielo. Solamente para que ustedes vean, sabemos que la Tierra es redonda porque nosotros en esta parte del planeta tenemos el cielo con ciertas constelaciones que son diferentes al cielo en el hemisferio sur. En el hemisferio sur, todos ustedes los que vienen de Argentina, de Perú, de Colombia, saben, por ejemplo, que para nosotros es muy, muy conocido las 3 Marías, las 3 estrellas que están en línea, que aparecen en el firmamento, las 3 Marías. Los que vivimos en Europa sabemos que no vemos las 3 Marías, ¿no? O, por ejemplo, los que viven en el meridiano sur, conocer la estrella del sur, que guía a los navegantes, la estrella del sur, ¿no? Que es muy conocida. En el hemisferio norte, obviamente, no tenemos la estrellita del sur, ¿no es cierto? Y eso muestra de que el hemisferio norte tiene una visión del universo diferente a la que tiene el hemisferio sur. Esto para los pobrecitos ignorantes que están pensando que la Tierra es plana. Si la Tierra es plana, todos veríamos lo mismo, ¿no es cierto? Si la Tierra es plana, todos veríamos las mismas estrellas, obviamente, porque tendríamos un solo cielo, ¿no? Entonces, estos astrónomos, investigadores, se dan cuenta que aparece en el cielo una estrella distinta. Y entonces se dejan guiar por esa estrella. Algunos estudiosos piensan que esa estrella era un cometa. Era un cometa que tuvo un acercamiento hacia la Tierra y que fue guiando a los sabios de Oriente hacia Belén. El pasaje de Mateo capítulo 2, versículos 7 al 11. Mónica, por favor, ¿lo puedes leer? Mateo capítulo 2, versículos 7 al 11. Mateo 2, 7 al 11. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: Id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño.
Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron y abrieron sus tesoros y le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero Perfecto. siendo avisados, Ahí nomás. Gracias. Entonces aquí vemos que cuando estos sabios de Oriente se acercan y le cuentan a Herodes, ¿no? Y le dicen que han visto la estrella del Mesías en el cielo y ellos caminan hacia Belén porque sabían también proféticamente que el Mesías iba a nacer en Belén. Entonces no debemos tener la imagen de que era como que la estrella era como una linterna que iba mostrándoles el camino, sino que la estrella estaba en el cielo, ellos iban guiándose por la estrella, como ir guiándose por la estrella del sur, apuntando a la estrella del sur, en este caso apuntaban a la estrella, a la nueva estrella en el cielo, y sabían por conocimiento de que esto apuntaba y los estaba llevando hacia una ciudad llamada Belén, donde estaba profetizado que el Mesías iba a nacer. El texto dice en el versículo 9, ellos habiendo oído al rey se fueron, aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, ¿no? Hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Esto tiene que haber sido un evento sobrenatural. No sabemos cómo exactamente ocurrió, cómo la estrella le señaló la casa donde estaba el niño. El niño ya no está en el pesebre. Los sabios de Oriente llegaron después que el niño había nacido. Ya José y María estaban viviendo en una casa, ya habían alquilado una casa. No están en el pesebre el día en que él nació. Los únicos que llegaron al pesebre el día en que él nació fueron los pastores. Ya ha pasado un tiempito. Entonces ya están en una casa alquilada donde está viviendo José y María, y entonces ellos llegan, entran en la casa, ven al niño con su madre María y postrándose lo adoran. Y ustedes saben la historia, que después, nuevamente por revelación sobrenatural, los sabios de Oriente salen sin avisarle nada a Herodes, porque Herodes, la intención de Herodes era matar al niño, porque ellos habían utilizado el término ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Y Herodes quería matar al niño porque su puesto de trabajo estaba en peligro. Herodes era el rey de los judíos impuesto por los romanos. Los romanos habían impuesto a Herodes como rey de los judíos contra la voluntad de los judíos, y eso era algo que Herodes no iba a poner en riesgo. Obviamente no iban a poner en riesgo. Y de esta manera, entonces, tanto los sabios de Oriente huyen sin avisarle nada a Herodes. Luego, nuevamente, un ángel se vuelve a aparecer a José y le dice que tiene que huir con el niño a Egipto hasta que este rey Herodes muera, porque el rey va a querer matar al niño. Todos conocen la historia, y entonces cuando Herodes se entera que ha sido burlado por los sabios de Oriente, y no encuentra a José y a María, que ya estaban huyendo hacia Egipto, entonces Herodes produce una matanza, ordena la muerte de todos los niños menores de 2 años. Y esta terrible matanza se plasma en un cuadro
de uno de los autores de la época medieval, y el día de la matanza es llamado el Día de los Santos Inocentes, que nosotros celebramos el 28 de diciembre y pensamos que tiene que ver con hacer bromas. Pensamos que el Día de los Santos Inocentes es para hacerle bromas a la gente, y no es así. El Día de los Santos Inocentes recuerda la matanza de Herodes sobre los niños inocentes menores de 2 años. A través del tiempo hemos cambiado el concepto del Día de los Santos Inocentes para convertirlo en un día de chistes y bromas, pero en realidad es una historia triste la que está detrás de todo ello. Muy bien. Son las 8:58, faltan 2 minutos. Vamos a terminar ahora, vamos a terminar aquí. Vamos a ver dónde nos hemos quedado. Estamos avanzando un poquito lento, pero no importa. Nos hemos quedado en el punto 6. Hemos hecho la mitad del estudio. Profecías, Juan el Bautista, los apóstoles, la voz de Dios mismo en el cielo, los ángeles que se manifiestan, la estrella que aparece, como les he mencionado, algunos consideran que podía haber sido un cometa, como el cometa Halley, por ejemplo. Y la próxima semana continuaremos con sanidades, poder sobre la naturaleza, demonios, resucitar muertos, frases que él mismo dijo, y por último, el punto culminante, su propia resurrección, su capacidad para resucitar estando él mismo muerto. Todo esto lo vamos a ver la próxima semana. ¿Alguna pregunta o quedó alguna duda? Sí, pastor, yo quiero preguntarle algo. Me llamó mucho la atención lo de la transfiguración de Jesús ¿Sí? cuando estaba con sus hermanos. Exactamente, bueno, ¿qué era lo que andabas? O sea, ¿por qué ese grado de confianza o ese grado o esa situación tan especial para elegir a estas 3 personas o 2 personas que estaban allí? Se llama discipulado concéntrico. ¿Qué significa eso? Discipulado concéntrico significa que tú tienes mucha gente que te escucha. De esa gente que te escucha tienes un grupo que son más cercanos, que te conocen más de cerca. Jesús tenía multitudes que lo seguían. De esas multitudes se consideran que habían cerca de 120 discípulos cercanos que paraban con él mucho más de cerca, 120 discípulos cercanos. Entre ellos, inclusive, había toda una delegación de mujeres que lo atendían. ¿Mm? Si ustedes leen la Biblia en los evangelios, hay un grupo de mujeres, entre las cuales estaba su propia madre, estaba María Magdalena, Salomé, habían varias mujeres que se encargaban de acompañarlo a Jesús para atenderlo, y los atendían, la comida, la ropa, etcétera, etcétera, ¿no? No hay ninguna historia, por ejemplo, que Jesús estuviera en un río lavando ropa, ¿no? Pero en algún momento tenía que hacerlo, pues, ¿no? Porque imagínense esa ropa, si no se la sacaba nunca, te iba a apestar, pero a chivo, ¿no? Entonces, la Biblia menciona que habían 120 discípulos, entre ellos una delegación de mujeres que lo acompañaron, que estuvieron con él inclusive a la hora en que lo crucificaron, ¿no? De esos 120 discípulos, habían 12 que fue los que él seleccionó para que estuvieran cerca de él. Y de esos 12, habían 3 que eran especiales: Pedro, Jacobo y Juan. Y hay varias escenas donde Jesús está solo con ellos. Y eran como sus discípulos más cercanos, a quienes Jesús revelaba cosas mucho más íntimas, mucho más
personales. Y por eso es que sube al monte de la transfiguración acompañado de ellos para que ellos sean testigos de lo que estaba ocurriendo. ¿Qué tal privilegio, no? ¿Qué tal privilegio que Jesús los haya escogido a Pedro, a Jacobo y a Juan? Recordemos que Jacobo va a terminar siendo la cabeza de la iglesia en Jerusalén. Juan es el único discípulo que está a los pies de Jesús aún en la cruz. Pedro, en medio de sus traiciones y de sus miedos, lo siguió. Estuvo con Jesús en el patio del sumo sacerdote y ahí es cuando Pedro lo niega, pero estaba ahí cerca, ¿no? Y recuerdo la escena, a mí me encanta la escena, cuando Pedro y Juan están pescando después que Jesús ha muerto, ahora ha resucitado. Y Jesús se acerca a la playa donde ellos estaban pescando y les pregunta si tienen pescado. Y entonces lo miran, Juan lo reconoce y le dice a Pedro, es el Señor. ¿Pueden imaginar esa escena? Ellos lo han visto morir en la cruz, lo han visto desangrarse, lo han visto cómo por medio de los azotes le destrozaron el cuerpo, cómo le clavaron la lanza por el costado. Ellos lo han visto que lo enterraron y de repente lo ven parado en la orilla. Dice el texto que Pedro se lanza al mar a nadar, ¿no? Cuando llega a la orilla, el maravilloso amor de Jesús no le recriminó absolutamente nada. No le recriminó absolutamente nada. No le dice, Pedro, tú me traicionaste, Pedro, eres una basura. No le dice absolutamente nada. ¿Saben qué le dice? Jesús le ha preparado desayuno, pancito con pescado frito a la parrilla. ¡Qué rico! ¡Qué rico! Me hace recordar a mi abuela cuando me hacía pescadito frito con su pancito francés y su salsita de cebolla que lleva por ahí, un poquito de culantro con su limoncito más. Y entonces Jesús les prepara desayuno. ¿Sí? Imagínense esa escena. Para mí se me ponen los pelos de punta, ¿no? Esa escena de Pedro llegando y Jesús no le recrimina. Simplemente, ya siéntate, vamos a comer, vamos a tomar desayuno. Come tu pescadito, come tu pancito. Claro, después le dice, Pedro, ¿me amas? Y ahí sí Pedro debe haberse sentido como una cucaracha. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. El término griego es Pedro, ¿tú me amas con el amor ágape? Y Pedro contesta, Señor, tú sabes que te amo con el amor filios, fraternal. El amor ágape e incondicional. El amor filios, fraternal. Pedro, ¿tú ágape mí? Y Pedro contesta, Señor, yo filio tú. Yo te filio a ti. Hasta la tercera vez. Cuando le pregunta por la tercera vez, Pedro se quiebra. Y le dice, Señor, tú lo sabes todo. Y es ahí cuando Jesús le dice, apacienta mis ovejas. ¿No es cierto? Y entonces esta escena es impresionante. Y Pedro, Jacobo y Juan eran ese grupo selecto y cercano que tenían, ¿no? Y todos nosotros, inclusive en nuestra iglesia, ¿no? En nuestra iglesia tenemos mucha gente que viene, pero de ellos a veces hay un grupo más cercano al pastor y de ellos hay un grupo mucho más íntimo y entonces, y de esa manera el pastor puede transmitir todo su amor, todo su cariño, todo su conocimiento entre ellos. Entonces, Jesús tenía eso.
tenía esas tres personas muy cercanas, Pedro, Jacobo y Juan. Un privilegio tremendo para ellos poder ver la transfiguración y poder escuchar la voz de Dios en el cielo. Este es mi hijo amado, no hay otro, este es mi hijo amado, en él tengo complacencia. Y por esa razón, estos tres murieron por Jesús. ¿Otra pregunta? Eh, yo solamente mencionar que Jacobo viene a ser Santiago, ¿no? Porque Sí, eso, a ver, no sé si lo saben todos, ¿no? Quizás alguien tenga una duda del nombre, perfecto. ¿podrías explicarlo? Sí, bueno, el nombre de Jacobo es un término hebreo que se traduce al latín como Santiago. Entonces, en alemán, por ejemplo, nosotros utilizamos el Jacobus o Jacob. La traducción al español latín es Santiago, ¿no? ¿Algo más? Nada. Bueno, en este momento, terminando acá, les voy a mandar los archivos para que los tengan y apenas se termine de grabar, los suba al internet, les paso el video si alguno lo quiere volver a ver y lo quiere volver a escuchar. Alguna persona me dijo alguna vez que escucharme en vivo, que yo daba demasiada información y que a veces era mejor escucharlo después pausadamente para poder entender. A veces doy tanta información que a veces se queda un poquito en el camino, por eso les mando el material para que tengan acceso al material escrito y así puedan repasar cuando quieran repasar. Vamos a Yo, orar. pastor, yo tenía, ¿Qué? perdone, estaba tratando de quitar el volumen y no podía. ¿Ya? Sí, yo tengo dos preguntas y es esta que me sorprende mucho, es lo que es la transfiguración de Jesús ¿con quién es? Con Elías y Moisés. Moisés. ¿Qué exactamente, o sea, por qué ellos dos? ¿Por qué ellos dos? ¿Por qué no? Exacto. Ajá. No sé, no sé. Podría haber sido Abraham, Exacto. podría haber sido David también, ¿no? O algún profeta, Isaías, por ejemplo, ¿no? Pero no hay ninguna respuesta bíblica para decir por qué a Moisés y por qué a Elías. Ok. Quería mostrarle, una persona me había dicho a mí que me dice, Luna, también Quetzalcóatl, algo así, no sé. Quetzalcóatl se sacrificó por ti. Sí. Cuando me dijo esto me dio mucha risa. ¿m? Y también lo esperamos por el oriente. ¿m? Eso Ese suena a un azteca mexicano. es un dios azteca, Exacto. es un dios azteca Me mexicano. dijo, lee su historia y pues en mi vida también lo ha hecho mucho mi señor Quetzalcóatl, como se llama esta onda. Entonces, entré, leí y Sí, para mí es como todo un bla, 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 bla. sí. ¿eh? No me da ninguna lógica. No, los dioses aztecas, igual que los dioses incas, pues. Puedes Muchos creer en sacrificios. el dios Huiracocha, por ejemplo, ¿no? O que era el dios inca que representaba al dios sol, ¿no? Entonces hay muchas historias aztecas, incas, inclusive de Centroamérica, por ejemplo, ¿no? Pero cuando comienzas a investigar en profundidad, encuentras, por ejemplo, que este dios azteca, Teocaxal, creo que se llama, Teocaxal, Ajá, ¿no? sí, sí. Tenían que ofrecerles sacrificios de niños, arrancarles el corazón cuando el niño estaba vivo. Entonces, creo que hay cierta diferencia entre Cristo muriendo en la cruz por nosotros y un Dios que pide que le den el corazón de un niño vivo, ¿no? Ujú. Además, él Pero nunca este, dijo que era la luz, el camino y la verdad. Claro. No hizo sí.
No resucitó muertos, no sanó enfermos, solamente mataba gente como tantos. Claro. Yo he escuchado de Jesús y de Dios, pues, desde niña, ¿no? Ujú. Cuando me escuché este nombre, dije yo, ¿y este quién será? O sea, el nombre. Y la Sí. persona se burla de los cristianos, entonces, y yo dice, así son los aleluyos, dice ella. A los aleluyos. Sí. Me llaman aleluya, aleluya soy. Es un término, ¿Puedo decir una? es un término que se aplicaba hace unos años atrás. Se decía que nosotros para cualquier cosa decíamos aleluya. Entonces, por esa Ah. razón, se le comenzó a decir que nosotros éramos los aleluyos, ¿no? Sí, y yo Inclusive hay una canción que dice que nosotros somos los panderetos, porque andamos con la pandereta en la mano, ¿no? sí, a mí me dijo, bueno, yo le dije, lo siento, lo que Cristo hizo en mi vida no tiene comparación, así que listo. La verdad es que no he profundizado mucho, pero puedo profundizar en este Señor, en este Dios, digamos. Igual que él, existen un montón. Balaam era otro, Acera era otra diosa antigua, un montón de dioses Diana. hay un montón de dioses que buscaban el sacrificio de seres vivos, ¿no? Pero este Cuac, como se llame, perdón, dice que era el de la lluvia y del viento y que la estrella de la mañana, y Sí, ¿qué más decía? el dios de la tierra, el dios de la Algo fecundidad. así. Todas Pero estas dice son... que tenía un enemigo y que este enemigo lo venció. Ya. Entonces digo yo, bueno, si es tan Dios, entonces ¿por qué lo vence otro? Todas estas historias son los dioses antiguos, dioses incaicos, dioses aztecas. Hay un montón de dioses de ese tipo. Y que, como te digo, que tu amiga esté creyendo en ese Dios hoy en día demuestra una ignorancia absoluta de la historia. Sí, no, ni siquiera es mi amiga. Bueno, Está ¿Me bien. puedes decir algo rapidito? No sé si en lo de la transfiguración escuché, no me acuerdo si contigo mismo, Carlos, o Lucho, que Elías y Moisés fueron escogidos ellos porque ellos no murieron, sino fueron, ¿cómo se dice? Que los llevaron Elías fue arrebatado. arrebatado. arrebatados, fueron arrebatados y también son los que van a venir cuando sea en lo que es la segunda venida del Señor, que van a guiar a los 144.000. ¿Es factible? ¿Es eso claro? ¿Es verdad? Es una manera de interpretarlo. En el Apocalipsis no se menciona los nombres, ¿no? Se menciona a los dos ángeles que llegan. Pero en el Antiguo Testamento el único que fue arrebatado fue Elías. Moisés murió, pero la historia no dice dónde fue enterrado, pero sí la historia dice que murió. Entonces, es una manera de buscar algún tipo de respuesta. Yo personalmente no me hago mucho tema, ¿no? O sea, si a mí me preguntan por qué Moisés y Elías, y entonces yo contesto porque tenían zapatillas amarillas de repente, ¿no? Entonces, Pasaban por ahí. nada, pasaban por ahí, entonces ya, pues. No, o sea, no hay ninguna respuesta bíblica y no quiero inventarla tampoco, ¿no? Ok, Deuteronomio 29:29 entonces. Claro, las cosas ocultas son para el Señor. Ok. ¿Alguna pregunta Carlos, más? cómo van a ser juzgados todas esas personas? Por decirte los incas, los aztecas, o sea, ¿a ellos en algún momento les habrá llegado el mensaje? La palabra dice en Romanos capítulo 1 y capítulo 2 que ellos serán juzgados por la ley de su conciencia. Wow. De acuerdo a sus tradiciones, a su Claro. religión. La ley natural enseña que hay cosas buenas y hay cosas malas. En todas las razas, tribus, historias, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, matar a tu madre no es bueno. Mm. Matar a tu hijo no es bueno. En cualquier historia, en cualquier tribu, en cualquier pueblo, lengua, nación, hay aspectos morales que van incluidos dentro del alma. Ellos. Si tú no tienes un contacto directo con el evangelio, entonces serás juzgado por tu conciencia.
Wow. ¿Cuál era el versículo? ¿Romanos qué? Al final, Romanos capítulo 2, del versículo 1 al 30, por ahí. Ok, Lea. gracias. Gracias. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Mm, Oramos entonces para terminar. ¿No? Señor, gracias por este tiempo y gracias por esta palabra. Pedimos que tú nos guíes, nos ayudes, Señor, a entender cómo todas estas cosas señalaban a Jesús como el Mesías y cómo se determinó un antes y un después, cómo la vida de Cristo partió la historia en dos, antes de Cristo, después de Cristo, cómo empezó la historia de la iglesia con la llegada de Jesús. Gracias, oh Padre, porque estamos aprendiendo a honrarte. Permítenos que nuestro corazón te honre cada mañana, cada día, y que todo lo que aprendemos podamos compartirlo con otros. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Que Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Chao. Muchísimas gracias. Bendiciones. Buenas tardes, buenas noches. Buenas Hasta luego. noches.